Bienvenidos a Criterios, hoy es lunes 30 de agosto de 2021 y como siempre tratamos de analizar temas de coyuntura nacional. Esta noche me acompañan dos personajes que ustedes lo conocen precisamente para hablar de los veteranos de guerra, sus demandas y también del movimiento de trabajadores de la policía. Así es que de inmediato presento a don José Amaya, quien es representante de los veteranos de guerra. ¿Cómo está, don José? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para y un saludo a los veteranos y a la radio escucha. Bueno, también está Marvin Reyes, él es el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de este espacio, ¿verdad? Y también un saludo a la profesora Maya, y estamos acá para desarrollar estos temas importantes, ¿verdad?, para los sectores que representamos. Bueno, voy a comenzar contigo, Marvin, porque el viernes pasado, para ser exacto, estuviste en una concentración en la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Al parecer a unos elementos supernumerarios no se les había pagado. Son $200 que ellos reciben cada cuánto, pero no se les había pagado. Esto es desde julio. Sí, nosotros tuvimos una situación bastante complicada con los agentes supernumerarios de la División de Protección a Víctimas y Testigos en el convenio de la UTE-PNC. Okay. La UTE es la Unidad Técnica del Sector Justicia que mira este segmento, ¿verdad?, de este programa de protección. Sí. Los agentes supernumerarios, ellos reciben $200 de bono mensual, igual que todos los policías. Esto es para todos, es general. El bono. Sí, es general, digamos, pero hay algunos convenios. ¿Es mensual? Es mensual, sí. Pero hay algunos convenios que no reciben estos $200, ¿verdad? Sí. Hay que decirlo. El convenio del ISNA no lo recibe, el convenio de los agentes supernumerarios de la Embajada de Estados Unidos no lo reciben, ¿verdad? Y así otros convenios, ¿verdad? Ellos no reciben ese beneficio. Hablamos de un buen número de elementos. Sí, exactamente. Todos esos que están en esos convenios que yo he mencionado no reciben estos $200 a pesar de que ellos están ejerciendo una función de seguridad. Los compañeros de la División de Protección a Víctimas y Testigos, en el mes de julio, les apareció reflejada, digamos, los $200 en la boleta de pago. Pero no se los habían entregado. Materialmente no hicieron la transferencia a sus cuentas de banco. Sí. Esto encendió las alarmas y se empezó a especular. Se mencionó que iba a ser retroactivo, que en el mes de agosto se iba a pagar, que Hacienda había tenido un inconveniente con la transferencia de los recursos. Bueno, llega el mes de agosto y tampoco se los depositan, y lo que preocupó mucho más es que ya no aparecían reflejados los $200 en la boleta de pago. Okay. Entonces esta situación provocó que los compañeros se organizaran, ¿verdad?, nosotros respaldándolos, y se generó una concentración frente a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia el día viernes pasado, para generar presión y que esto pues diera como resultado el pago de este dinero atrasado. Al lugar llegó el señor Gersan Pérez, que es el comisionado. Gersan Pérez. Sí, el comisionado Gersan Pérez, jefe de la División de Protección a Víctimas y Testigos. Él explicó la situación que había pasado, ¿verdad? El atraso que habían tenido, la gestión no les había dado resultados inmediatos, pero que sí ya estaban por resolver. En esa situación estábamos, en esa discusión, cuando a él le informaron que ya habían depositado los $400 del atraso, ¿verdad?, para satisfacción de los casi 400 elementos supernumerarios que tenían ese impasse, ¿verdad?, esa incertidumbre. Sí. Claramente, pues él expuso al comisionado que no tenía que haber ningún tipo de represalia por la concentración, que no tenía que haber ninguna vendetta con los compañeros, porque en ese momento pues todos estaban de licencia y se hizo una concentración pacífica en un reclamo genuino por ese atraso, ¿verdad? Entonces esta situación a nosotros también nos preocupó mucho, porque se puede extender
¿verdad? Se puede extender al resto del personal. Este A tipo de otras atrasos. unidades, ¿no? Exactamente, digamos al personal operativo. Pero de la finalmente PNC. aquí, ¿en qué terminó? ¿Se cancelaron estos retrasos? Sí, pagos? fue satisfactorio pues para todo el sector porque se pagó estos $400 atrasados que se tenían, ¿verdad? Desde el mes de julio. Lo que sí nos llama la atención es un memorándum que emitieron de parte de la UTE que los fondos otorgados por Hacienda solo cubren hasta el mes de octubre. Solo cubren hasta el mes de octubre. Noviembre y diciembre. Y era algo permanente. Y es permanente, exacto. Esto está presupuestado en el decreto 805 emitido por la Asamblea Legislativa, donde tiene que ver con el presupuesto general de la Nación. En el artículo 17 establece que todos los policías de los diferentes niveles tienen que recibir esos $200 y su bono trimestral, ¿verdad? Lo mismo los elementos supernumerarios del programa de protección a víctimas y testigos, ¿verdad? Eso nos preocupa porque vamos a llegar a octubre y podemos tener el mismo impasse, que ya en noviembre no les paguen, que en diciembre no les paguen. Esperemos que Hacienda resuelva esa situación y no tengamos que llegar a este tipo de acciones de presión para poder reclamar esto que ya pues se tiene ganado. Pues por supuesto que ustedes van a estar pendientes de esta situación, me imagino. Sí, por supuesto, claro, sí, nosotros estamos en eso. Don José, ustedes también tuvieron actividades de protesta, si se le puede llamar protesta, o de presión, el día viernes también. Sí, hubo en algunos lugares y me llama la atención el grupo que llegó o las personas que llegaron hasta el Ministerio de Hacienda. Entiendo que hay nuevas peticiones para el presupuesto 2022 que se entregó a Hacienda para que cumplan con sus demandas, sí, sus pensiones, sus indemnizaciones y otras demandas que ustedes tienen también. Sí, efectivamente, el día viernes fue la parte del FMLN que hizo la manifestación con otros veteranos de la Fuerza Armada. Sí. Lo que pasa es que se mandó el presupuesto de 300 millones y fracciones para el 2022. Sí. Sin embargo... Hablan de 303 millones. ¿No? Exacto. El punto es que el señor ministro de Hacienda mandó una nota a Junta Directiva del Instituto donde queda desaprobada esa propuesta que se le hizo como Junta Directiva al señor ministro. ¿Esta reciente propuesta? Sí, esta reciente. ¿La del viernes? La del viernes, él dijo de que anterior, porque dijo que sí va a mantener el presupuesto 2021, el del 2021 se va a mantener para el 2022, sí, que son 162 millones y fracción. Lo importante acá es que esos fondos no ajustan para la gente que está. El problema es que están diciendo que no se ha ejecutado el presupuesto y que por eso se van a mantener lo mismo. El problema es que no se ha ido ejecutando el presupuesto porque falta que se les pague a los pensionados del INFA, a los de FOPROLIC y más de 20,000 veteranos que están en el censo allá en Ucalfa. ¿No se les están entregando las pensiones? No se les está entregando. Sí, ¿Desde cuándo viene eso? Sí, eso está presupuestado desde el 2021. ¿Pero los retrasos ¿desde desde cuándo están? Los retrasos están desde enero. ¿De este año? De este año, Okay. Tanto para los de FOPROLIC como para los del ICFA. Están desde enero retrasados. Si esos pagos se cancelaran, no estuviera esa plata ahí. Incluso era necesario mayor dinero, mayor fondo para poder cancelar. Y por eso yo quiero decirle al señor ministro de Hacienda que no sea irresponsable, que sea responsable de sus acciones, porque él es el que maneja las finanzas públicas. Si se le pagara también todos los gastos funerarios a los fallecidos que están ahí, que ya fallecieron, ni ajustar esa plata. El punto es... ¿Qué razones le ha dado el ministro a ustedes? O las no, el ministro el señor ministro solo mandó a decir, no, se mantiene con el presupuesto 2021-2022. Pero por los retrasos desde enero. No ha dicho absolutamente nada. Está en la voz del silencio. Entonces, por eso es que para este próximo 17 de septiembre vamos a tener una concentración donde vamos a llevar al Consejo de Ministros.
Va hacia casa presidencial. Vamos hacia casa presidencial y ahí es donde queremos a todos los lisiados, a todos los pensionados del ICFA y a esos 20,000 veteranos que no se les ha pagado, que lleguen al Salvador del Mundo, porque de ahí vamos a salir para casa presidencial al Consejo de Ministros. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a hablar un poco de... Hay una renuncia de una persona al Instituto de Veteranos. También vamos a analizar un poquito cómo va la cuarta fase del plan control territorial, a ver si está bien o todavía hay situaciones que al parecer no está siendo bien controlado, como dice el plan, la delincuencia en nuestro país. Con eso regresamos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y vamos a conversar de inmediato con don José Amaya, que él es representante de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada de El Salvador. Nos enteramos la semana pasada, don José, que el presidente del Instituto de Veteranos, Rafael Aguillón, renunció. Primero cuéntenos cuál es la función del Instituto de Veteranos y después hablar un poco por qué su renuncia. Bueno, en primer lugar, el instituto es creado para crear beneficios a los veteranos de la Fuerza Armada y a los excombatientes, sí, para poder dar algún apoyo por el sacrificio durante el conflicto armado. Entonces, esos beneficios van en una pensión, en proyectos productivos, en salud, es parte integral de los beneficios del instituto. Entonces, ¿no? Sin embargo, no se puede dar todo de un solo, sino que tiene que ir gradualmente, pero esas son las funciones que establece la ley. ¿Este instituto aplica también para los movilizados del FMLN? También, ahí está FMLN, Fuerza Armada. ¿Es combatiente del Es FMLN? combatiente del FMLN. Sin embargo, la destitución del señor Aguillón, eso queda a criterio del señor presidente de la República, a quien nombra y a quien quita. Pero el punto... Él tenía poco tiempo, entonces... Tenía 2 meses. 2 meses. 2 meses. Lo que pasa es que como ese es parte política, y donde está lo político, si no tiene un buen padrino, un buen aliado, y además también se hicieron cuestiones que yo en lo principal nunca estuve de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo en la contratación de los asesores, porque a los asesores le estaban poniendo $3,500. ¿Cuántos asesores? 3 asesores. ¿Con ese salario? Sí, un asesor para gerencia y 2 asesores para el presidente del instituto. Sí. Con eso se les tenía que pagar más de 130 veteranos. ¿Y por qué? Yo no voté a favor, yo voté en contra, porque eso no estaba presupuestado en la ley de presupuesto. Sí. Entonces eso va en contra, y yo creo que por ahí es donde le vino la destitución, pienso yo. Y lo otro también, pues, siempre es bueno cambiar y señalarlo por un bono también y una canasta que estaba ahí, que iba para los empleados públicos también y para miembros de junta. Yo voté en contra porque eso no estaba también en el presupuesto y no estaba dentro del reglamento. Sí. Entonces, y lo otro también, que creo que es una decisión del presidente, y por eso es que nosotros le vamos y por este medio quiero pedirle al presidente de la República, con todo respeto, que sea él el que mande, y que no sean otros los que manden, porque el pueblo lo eligió a él como presidente de la República. Sí. Y ahorita, por lo que vemos, quien está mandando ahí es el secretario jurídico de Casa Presidencial.
y eso creo que va en decremento porque el pueblo confía en él, no en un secretario privado, jurídico, no. Entonces, señor presidente, creo que ese es el otro punto que nosotros pensamos que sea usted el que tome el control y no que esté tomando decisiones otras personas ajenas al mandato presidencial. Bueno, Marvin, vamos a hablar un poco de la fase 4 del Plan Control Territorial, sobre todo que entiendo que hay más trabajo para los policías. Esto implica más trabajo en territorios de incidencia criminal. Ahora, ¿se les está entregando los recursos necesarios a los elementos de la PNC para este esfuerzo? En esta etapa de este plan gubernamental llamado control territorial, se ha establecido un parámetro de incursión, así fue denominado por el presidente de la República. Sí, mencionó así, correcto. Para ello han establecido algunas estrategias, primero en el ejército, ¿verdad?, que ha afectado a la gran mayoría de tropa, ya que les suspendieron las licencias por casi mes y medio, llevan algunos que no salen. ¿A quién se le suspendió? ¿Al ejército? Al ejército. Sí. Vamos a ir por partes para que las personas vean y se hagan un esquema de cómo está funcionando esta situación en la realidad. A los soldados, digamos que es el personal de tropa, le suspenden las licencias, o sea, no salen ellos a descansar a sus casas, ya tienen mes y medio de no salir algunos. Desde que inició quizás la cuarta fase. Desde que inició la cuarta fase, exactamente. Incluso mucho antes, cuando se dio aquellos homicidios en el sector de Occidente de 4 jóvenes que fueron asesinados, y desde ahí les suspendieron licencia y así han venido. Sí. Luego vino este anuncio del presidente Bukele de la fase 4 del Plan Control Territorial para tener presencia policial y militar en los sectores donde se genera más incidencia. El punto es que a los soldados les suspenden licencias a raíz de esa situación. Nosotros hemos recibido muchas denuncias sobre eso, ¿verdad? Que los soldados no, aparte de que les ponen cerca de 16 horas diarias de turno, llegan al cuartel, allá les ponen más trabajo, los hacen llegar hasta las 12 de la noche, medio descansan porque a las 3 de la mañana los levantan nuevamente a seguir con las tareas. Entonces es una situación bien difícil para ellos, ¿verdad? El problema es que como los soldados, ellos no tienen voz, ellos no pueden expresar ese tipo de situaciones. Por eso hago yo referencia en esta oportunidad a este sometimiento que los tienen, ¿verdad? Los soldados están, por supuesto, con el alto compromiso de desarrollar todas las actividades, pero también hay que darles descanso. Y este es un llamado al ministro Monroy, ¿verdad?, que le dé descanso a los soldados, ¿verdad? No los tenga ahí meses trabajando, pues necesitan ellos ir a descansar, ir a ver a sus familias, atender a sus hijos. En el caso de la Policía Nacional Civil, existe una situación bastante contradictoria, porque al policía se le está exigiendo trabajo, se le está mandando a que cubra los sectores, pero no se le están dando los recursos. Ya. Hay compañeros, agentes que tienen más de 3 años que no les dan uniformes. Nosotros hemos visto algunas entregas, ¿verdad?, a la población, también hay que decirle con detalle, no es cierto que a todos los policías le están entregando uniformes, tampoco es cierto que los uniformes son de primer mundo, no los han mandado a hacer a Europa, no los han mandado a hacer a Estados Unidos, los hace la misma empresa que toda la vida los ha confeccionado para la PNC. Sí. El mismo tipo de tela, el mismo uniforme, solo que le han hecho algunos detallitos, ¿verdad? Este uniforme que están dando, se lo han dado a unas pocas unidades, no a todos. Las botas que le están dando los compañeros son botas chinas, imitación de la bota jungla estadounidense, o sea, botas que no son buenas. Sí. Son un calzado malísimo. Aparte de eso, el policía tiene que estar gastando de su propio bolsillo para reparar vehículos, para comprar repuestos, para comprar filtros de aceite, cosa que antes no se había dado. Hay un descalabro de grandes proporciones, administrativamente hablando, dentro de la Policía Nacional Civil. Todo esto conlleva a que haya una cierta desmotivación en el personal. Nada menos, hace un par de días,
hubo un anuncio de parte de la dirección de la policía de mejorar el régimen de disponibilidad. Sí, sí. Al 911, tránsito y los compañeros de turismo, de 130 pasaron a $200. Perfecto, eso está bien, porque Es un buen incentivo económico. es un buen incentivo, son $70 adicionales para la alimentación de los policías. Pero ¿qué pasa con seguridad pública, que es el grueso de la PNC? Estamos hablando del 80%. El mayor número de elementos está el ahí. mayor número de elementos está ahí. El 80% de los policías de seguridad pública siempre continúan marginados, ni les entregan uniformes, ni les entregan calzado, los tienen con los 130 desde hace muchos años, ¿verdad? $130 mensuales, mientras las demás unidades las van potenciando. ¿Qué crea esto dentro de la Policía Nacional Civil? Crea un descontento, crea una inconformidad, porque los compañeros, o sea, sienten esa marginación, sienten ese abandono en el que los tienen, y por lo tanto esto se traduce en una desmotivación, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros de las autoridades y demandamos del director de la Policía Nacional Civil es que gestione, que haga las coordinaciones respectivas para estandarizar esto del pago del régimen de disponibilidad, porque hay una queja muy grande del personal, de la gran mayoría, a $200 a todo mundo, y esto nos generaría discordias entre uno y otro de los miembros que están en esas unidades, ¿verdad? Porque aquel se siente resentido, Sí. claro, por supuesto, a aquel le están dando más y a mí, ¿por qué no? Y así hago el mismo trabajo, o incluso más. Bueno, ustedes hacen constantemente este llamado para que se mejoren las condiciones. Por Siempre supuesto. tú lo haces cada vez que estás en un medio de comunicación. Pues Exactamente. tenés la oportunidad de hablar con algún periodista y haces estos llamados para mejorar la Exactamente. situación. Sí, porque, digamos, el policía tiene un mandato constitucional de establecer la seguridad pública tanto en la ciudad como en el campo. Pero ¿cómo va a establecer el policía estos parámetros si no le dan las herramientas? Bueno, no, claro. no le dan munición para su pistola, no le dan buenos uniformes, no le dan buenas botas, no le dan vehículos. Entonces, ¿cómo quieren que el policía se vaya a establecer un parámetro de control territorial si no lo están motivando, pues? Bueno, esperemos que todo eso cambie, ¿verdad? Porque se necesita que los elementos tengan todos los recursos, elementos de la PNC y también los del Ejército. Vamos a ir a una nueva pausa, al regresar vamos a volver con el llamado que ha hecho el gobierno para que jóvenes se incorporen al Ejército. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Criterios y estamos hablando con Marvin Reyes, de los trabajadores de la policía, del movimiento de trabajadores de la policía, y también con don José Amaya, representante de veteranos de guerra de la Fuerza Armada de El Salvador. Con él voy a comenzar este bloque porque quiero preguntarle a don José, ¿qué le parece este llamado que ha hecho el gobierno para que jóvenes se incorporen al ejército? Como parte del plan control territorial, la cuarta fase, se han incorporado más elementos de la Fuerza Armada. Primero, ¿le parece a usted correcto que los elementos de la Fuerza Armada se incorporen a labores de seguridad pública? Bueno, quizás solo para hacer una remembranza con lo que decía aquí compañero invitado Marvin, Sí. yo quiero decir que todo lo que es uniforme, lo que es zapatos y lo que es la licencia para la tropa está saliendo con su licencia. ¿Sí está saliendo? Están saliendo. Sí. Y quiero aclararlo eso. Por otro lado, también hay dos aspectos fundamentales. El pueblo salvadoreño tiene confianza en la Fuerza Armada.
Y la Fuerza Armada tiene que el derecho de garantizarle la estabilidad emocional y la seguridad pública y personal a la sociedad. Y yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, ya que tocamos este tema tan importantísimo. Sí. Que aparte al ejército de la policía. ¿Por qué razón? El soldado anda protegiendo al policía. Eso no es correcto, es doble inversión. Los llamados grupos de tarea conjunta. Eso tiene que desaparecer. Porque el soldado protegiendo al policía anda. Y el policía con su celular. Y pagándole. ¿Cómo es eso? Como ejército, como soldado, yo estoy de acuerdo que salgan a las calles, salgan al campo, donde quieran, porque el salvadoreño necesita un espacio que se llama libertad, un espacio de poder salir donde quiera. Con tranquilidad, salir con tranquilidad. Y es por eso es que surge el ejército, para darle seguridad al pueblo. Entonces yo sí estoy de acuerdo. Si ¿Está de acuerdo que el ejército acompañe a la policía en labores de seguridad? No, ahí no, porque se están gastando más fondos. Para mí, yo estoy de acuerdo que el ejército salga y se incremente, pero que salgan con el oficial, no con el policía a la par. Que salgan con el oficial, con el sargento, con el cabo, con quien sea. Bueno, es que lo que pasa es que esto se ha hecho, Mario, porque se ha venido cuestionando por años de que es inconstitucional, que los soldados patrullen y que sean parte de las labores de seguridad pública. Por eso es que quieren que soldados anden con policías. Ahí quienes llevan la dirección del patrullaje, por ejemplo, es la policía. ¿O no es así, Marco? ¿Cómo no? Lo que pasa es que aquí hay una situación, ¿verdad? La función del soldado es diferente al policía. Un soldado no puede remitir a nadie, ni puede presentarlo a los juzgados, ni puede presentarlo Buen punto. Sí, o sea, no puede, pues. O sea, no se lo van a recibir. Si un soldado viene y detiene a alguien por el cometimiento de un ilícito, tiene que entregarlo a la policía. La policía tiene que hacer todo el trámite. Si anda un grupo de soldados, no andan policías, tienen que ir a una delegación cercana y lo hacen. Sí, exactamente, tiene que entregar el procedimiento a la policía, porque jurídicamente y constitucionalmente él no puede hacer procedimientos de ese tipo, ¿verdad? Ya están las funciones dadas para los soldados y los policías. Por eso es que andan combinados, ¿verdad? Porque cuando hay un procedimiento, los soldados, digamos, son un refuerzo estratégico. El policía retoma la función que le compete, pues remite a quien esté cometiendo delito, lo presenta a los tribunales correspondientes. Así funciona esa situación. Y esto se creó para cubrir más territorio. Estamos hablando de los inicios de la policía, cuando habían los grupos de tarea conjunta, ¿verdad? Yo fui partícipe de esos grupos, estuve varios momentos de mi etapa en la institución, o sea, trabajando con soldados, y bueno, uno es que retoma digamos, los procedimientos, ¿verdad? Ellos acompañan, como lo digo, es un refuerzo estratégico para cubrir más territorio. Ahora, el punto de incrementar soldados es un poco contraproducente. En primer lugar, ¿de dónde van a salir los fondos para mantener un ejército duplicado? En este momento son 20,000, digamos. Quiere llegar a 40,000. Se quiere llegar a 40,000. ¿De dónde va a salir ese dinero? O sea, ¿cómo van a sostener este ejército más grande? Son 20,000 personas que requieren que se les pague su salario, sus $200 adicionales, su comida, toda la logística que implica tener 20,000 personas uniformadas, ¿verdad? Los 20,000 fusiles me imagino que por ahí han de estar en alguna bodega, ¿verdad? Pero lo demás, o sea, se requiere una buena inversión. Eso por un lado, ¿verdad? Hablamos de millones de dólares. Sí, son millones de dólares que se requieren para mantener un ejército. Ahora, el contexto en el que se está manejando no es el adecuado. Primero porque lo que se requiere en este momento no es aumentar el ejército.
lo que se requiere es generar jurisprudencia o promover leyes que contrarresten directamente la delincuencia. Más que aumentar elementos. Más que aumentar elementos, exactamente. Ni siquiera aumentar elementos de la PNC, o ahí sí. La policía sí es necesario manejar un número mayor de elementos policiales porque hay un déficit bastante grande. Nosotros hemos tenido quejas y denuncias de diferentes puestos policiales a nivel nacional donde solo hay 3 policías cuidando la casa, o sea, cuidando el puesto policial. 3 policías, 4 policías y el jefe. O sea, eso no es funcional en ninguna parte, pues. Hace poco pasaron como tiroteando, se dice, a una sede policial en Soyapango. Exactamente. Y digamos que Soyapango tiene una de las plantillas más grandes y quizás más completas del país. Sí. Ahora, imaginémonos un puesto policial en un municipio alejado de nuestro país donde solo hay 4 policías y sucede un escenario de este tipo, ¿verdad? Que sujetos lleguen a disparar en contra del puesto policial para atentar contra los policías. Sí. Es bien difícil la reacción y a veces no tienen ni un vehículo para movilizarse. Ahora sí se requiere motivar que más jóvenes se integren a la policía, pero que hay un detalle. El llamado está hecho, pero para que se incorporen jóvenes al ejército. Sí. El problema es, digamos, para pertenecer... ¿O hay algo permanente en la Policía Nacional Civil para que vayan a la academia y ahí puedan pasar a la policía? Eso está siempre. Eso está siempre, ¿verdad? La Academia Nacional de Seguridad Pública mantiene, digamos, las convocatorias periódicamente. Lo único que están poniendo mayores requisitos para poder ser policía. Hablamos de unas diferencias bastante grandes contra el soldado. Para ser soldado no se requiere, digamos, un nivel académico como requisito, ¿verdad? En 2 meses que tiene de instrucción, pues ya lo juramentan y pasa a formar parte del ejército. En la policía se requiere ser bachiller, se requiere pasar una serie de pruebas de selección, se requiere pasar 18 meses estudiando, 12 meses teóricos en la academia y 6 meses prácticos. O sea, no es fácil ser policía, pues. Son 18 meses y después lo absorbe la PNC ya como agente policial. Gran cantidad de tiempo que se tardan en formar un policía, genera un atraso, ¿verdad?, en la incorporación de nuevos elementos a las filas de la PNC. En el ejército es más rápido. Quizás por eso el llamado se está haciendo a los jóvenes. Sí. ¿Usted está de acuerdo, José, con el llamado a los jóvenes para que se incorporen al ejército? Yo estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo por 2 razones. El país necesita seguridad. Y la única seguridad, así como se daba en la guerra y en cualquier parte, eso se daba a través del ejército. Entonces, ¿por qué no? Y si a mí me dicen que me incorpore al ejército, me incorporo. Tal vez habría que hacer modificaciones para que pueda el ejército tener algún tipo de, digamos, de aspectos a cubrir en materia de seguridad pública. Exacto, ese es el punto. Tiene que ir, por ejemplo, ¿para qué están los celulares? El celular es, ok, veo que aquí hay un problema, como tropa no podemos ejecutarlo, llamemos que venga la policía. Punto. El punto es lo que decía Marvin, la preparación. Miren, en el ejército lo preparan. En todo hay preparación. Lo único que la Policía Nacional, que fue creada a través de los acuerdos de paz, fue para una visión que tuviera un acercamiento con la población y que no fuera un órgano de represión para la sociedad. Eso es lo que pasa y por eso están las capacitaciones de la academia. Sin embargo, eso no quiere decir que la academia es la mejor que puede haber. Hay grandes errores que se han cometido y eso hay que señalarlo. Entonces aquí cuando Marvin habla que no hay recursos, que no hay vehículos ni todo eso, pero yo veo un montón de policías en los carros. Veo por un lado, veo por otro, yo ando en todo el país. El punto creo... ¿Usted ve presencia policial? Yo veo presencia de policía y que pasan en un vehículo aquí, que pasan en otro allá. Ahora, el punto creo que es la planificación estratégica. O sea,
como director de policía, ministro de seguridad, o sea, comenzar a revisar los planes. Y yo creo que el soldado como soldado, y la población lo está pidiendo también, es que ese es el otro punto. La población pide que salga el ejército. Y si la población lo pide, yo ahí estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero al regresar vamos a seguir hablando del ejército, porque está interesante este punto. ¿A qué me refiero? ¿A qué punto? Bueno, ¿habrán denuncias de malos procedimientos por parte de los militares? Usted ya decía, don José, que en el pasado hubo problemas, hubo errores. Bueno, si los elementos del ejército no están preparados para labores de seguridad pública, se pueden dar casos de abuso de autoridad. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, en el marco de que más elementos del ejército se incorporen a labores de seguridad, bueno, ustedes conocen de denuncias, han habido algunos problemas de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos por parte de elementos del ejército que acompañan a la policía. ¿Tú conoces denuncias? Sí, por supuesto. Bueno, hace poco se dio el caso de unos soldados que le causaron la muerte a una persona. De 30 años, en Santa Tecla creo que sí, fue eso. En Santa Tecla. A pocos metros de su casa, de llegar a su casa. Sí, es que hay una situación, ¿verdad?, que tienen que tomar en cuenta los mandos del ejército. Y es que tienen que coordinar de manera efectiva, de manera eficaz, con los mandos de la policía, para que el soldado vea bien cómo está su marco de actuación, se apegue a ese marco, ¿verdad?, que tiene que estar bien potenciado, que respete los derechos humanos, porque esa es una exigencia, es una exigencia en el actuar tanto del ejército como de la PNC, y ambas instituciones deben trabajar en conjunto. Pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Estamos viendo una especie de divorcio, eso no es conveniente. Nosotros tuvimos un caso hace poco de los compañeros que estaban en el centro histórico, ¿verdad?, en la Fuerza de Tareas Centro Histórico. A ellos les habían dado unas instalaciones en el cuartel San Carlos, que es el CATFA. Pero ¿qué pasa cuando llega un nuevo comandante de esa unidad militar? Dice que no quiere los policías, que no sé qué, empieza a haber una especie de fricción. Sacaron a los policías de ahí. ¿Eso fue hace poco? Eso fue hace poco, exactamente. Lo sacaron, lo fueron a meter a unas instalaciones incómodas ahí en San Jacinto. Vale. Pero ¿qué es lo que está pasando? De allá mandan un microbús a traer a los soldados al cuartel, a llevarlos a los sectores para que patrullen con los policías. Y antes de ahí salían de una sola vez a patrullar. O sea, ese tipo de situaciones no deben darse. Tiene que haber una mejor coordinación. Tiene que haber una mejor coordinación, y los soldados no es conveniente que anden ellos solos, ¿verdad? No es conveniente. Por eso siempre tiene que haber la presencia de un policía. Y al policía también tiene que instruírsele, como dice el profesor Amaya, no tiene que andar con el teléfono en la mano ahí jugando cualquier cosa, ¿verdad? Hay que andar atento. O viendo el Facebook, o sea, que busque el momento cuando él va a comer, cuando él está por ahí relajado, y que ahí se ponga a revisar, vea los mensajes, que vea las publicaciones del movimiento, vea. ¿Patrullando? No. Sí, patrullando no, porque entonces se descuida, no está atento a lo que está pasando a su alrededor. Esa es una situación que debe normarse. Es como estar subiendo videos a TikTok. Veo yo que muchos policías subiendo videos a TikTok, uniformados,
exponiéndose hasta el ONI y todo, eso no es correcto. Sí. Eso no es correcto. Entonces, todo esto que estamos planteando debe ser considerado por las autoridades, tanto por el ministro de Defensa como el director de la PNC, para que ellos designen aquellos elementos de mando para que coordinen de manera bien eficaz, efectiva, para que no se den estos abusos, para que no se vayan a dar el cometimiento de alguna violación a derechos humanos. Como el caso de este joven. Como el caso de ese joven. Este joven que de 30 años, que a pocos metros de su casa pasó este incidente y están en vías de investigación. No sé si hay un proceso abierto, yo creo que sí. Entre 4 o 5 elementos del ejército. De hecho, están detenidos. Están detenidos y este es un caso delicado. Creo que en ese momento solo andaban soldados, sí, si no me equivoco. Don José quiere comentar algo al respecto. Bueno, mire, para mí el abuso, venga de donde venga, es abuso. Sí. Y eso no se puede permitir. Yo lo que pediría es, en primer lugar, dar una buena instrucción, una buena orientación y una buena ubicación del papel que va a jugar el ejército en la calle. Y lo recomendable también es que el soldado, como soldado, se haga acompañar del oficial y que sean entrenados en función de seguridad pública y en función también de la protección para ellos mismos, para así poder tener los argumentos. Y de hecho, quizás la recomendación más sana es que también que se reforme la ley dentro de la Asamblea Legislativa, donde le den función al ejército de poder capturar y de poder... Que no la tienen en este momento. Así es. Para que así se pueda ejecutar y pueda haber una mayor administración de justicia. Y que entremos por igual todos, porque este país es de todos. Entonces, por ahí, ahora con los fondos, si hay fondos para una cosa, ¿por qué no va a haber fondos para pagarle a la tropa también? Pero no hay fondos ni para pagar a ustedes, imagínense. Entonces, ese es el punto que tiene que ser gradualmente y planificado como se habló. Sí. Entonces, es un llamado. Porque si va a llegar más soldados, se van a incorporar más jóvenes y no va a haber dinero para pagarles, tampoco no ayudamos ahí en eso, pues. Ahora, mucha gente lo ve desde otra óptica, que va a entrar el ejército. Mucha gente lo está viendo que es para poner un blindaje y detener marchas, concentraciones. También por ahí hay gente que lo ve. Con otros intereses. Con otros intereses. Bueno, esos son otros intereses. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Al regresar, les voy a preguntar a ambos sobre el Bitcoin. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto que entra en vigencia el próximo 7 de septiembre? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y vamos al último bloque de criterios y vamos a preguntarle a nuestros invitados cuál es la posición de ellos sobre la vigencia del Bitcoin el próximo
7 de septiembre estaría entrando en vigencia esto que es de curso legal ya para esa fecha. Marvin. Bueno, referente a esta criptomoneda, hay una encuesta de una universidad muy reconocida en nuestro país que ha establecido que el 60% de los salvadoreños desaprueban esa medida. Sí. Primero porque se desconoce cómo funciona, ¿verdad?, esta moneda. En el mercado digital hay alrededor de 7,000 monedas de ese tipo. Entre las principales está este Bitcoin, sí, ¿verdad?, que tiene una capitalización bastante alta, cerca de los $50,000 por cada Bitcoin. Y bueno, en nuestro país ya se está generando un aparataje de instalación de cajeros en diferentes puntos del país. Nosotros ya lo vimos, por ahí ya están siendo instalados en parques, mercados, dentro de unidades financieras del Estado, para que la gente pueda recibir esa moneda virtual y convertirlos a dólares. Sí. Ahora, el problema que se está generando es con, digamos, los comerciantes informales, el transporte colectivo, o sea, ¿cómo van a cobrar ellos en Bitcoin? O sea, digamos que la facilidad del dinero físico, es su rapidez de intercambio. Y aquí no se va a ver físico. Aquí vamos a explicarlo rapidito. Digamos que yo rápido, quiero... Sí, exactamente. Digamos, yo quiero comprar $1 de naranjas, en esos camiones que andan anunciando ahí frutas y verduras en las colonias. Tengo que llevar mi teléfono, activar la cuenta de Bitcoin. Cada vez que usted la activa le pide una clave, tiene que ponérsela, porque no anda ahí así visto, sino que tiene que ponerle la clave, activarlo. Mire, yo le voy a pagar con Bitcoin. La otra persona tiene que hacer la misma transacción, ponerle la clave, activarlo, poner el código QR, escanearlo, ponerle el dólar y acercar mi teléfono al teléfono de él, con la cámara escanear el código QR y le va a llegar el dólar. O sea, en eso perdemos como 5, 6 minutos, si es que yo soy rápido para digitar ahí en el teléfono. 5 o 6 minutos en una transacción. ¿Tú estás de acuerdo, Marvin? ¿Se me termina el tiempo? Sí. Bueno, no. Estoy de acuerdo en parte que el Bitcoin sea una opción más en El Salvador, que cualquiera lo pueda usar si así lo desea. Pero si quiere. Si quiere, exactamente. Si quiere, ¿verdad? A mí me gusta trabajar con monedas virtuales, yo voy a usar eso, pero no que sea impuesto. Que no sea obligación. Que no sea obligación, como lo que se ha hecho en este momento, una ley inconsulta. Don José. Bueno, miren, yo creo que esa es una de las decisiones equivocadas que tomó el señor presidente. Porque la cultura salvadoreña de la criptomoneda, si hay más de 70,000 en diferentes países, pero ¿quiénes lo usan? Lo usan los millonarios, no la gente pobre como nosotros. Por eso no está de acuerdo. Por eso no estoy de acuerdo y es un error la decisión del presidente. Ok, don José, gracias por su tiempo. No, a la orden. Marvin, gracias. Sí, gracias. Y gracias a ustedes por haber sintonizado Criterios. Nos vemos en un próximo programa. Pase buenas noches. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.